Esta es una producción de Grupo Fórmula. En fin, bueno, voy con la mesa. Hoy es miércoles. Roy Campo, René Casado, don Pepe Fonseca. Muy buenas tardes, Roy, René, Buenas tardes, don Pepe. Joaquín. Don Buenas Pepe, la tardes, provocación, Joaquín. por favor. Abrazo. Buenas tardes, Joaquín. Pues mira, he estado siguiendo con mucha atención las intervenciones que ha tenido Roy en los últimos días y creo que acierta al decir que en realidad lo que tenemos que hacer es ver que estamos ya a mitad del sexenio. Ya estamos rumbo a la salida del sexenio también. Y señalaba Roy que el gobierna Morena ya, ahorita, 18 estados. La mayoría de los estados de la República son gobernados por Morena. La única diferencia es que ya no tiene la mayoría. Pero también decía Roy que el problema que tienen es que Morena no es partido, no ha podido lograr ser partido. Tiene razón, pero Morena no es partido porque el presidente no quiere que sea partido, Joaquín. En la medida que no se estructura como partido, todo ese movimiento que él fundó, en ese movimiento su palabra es la ley y eso le permite manejar holgadamente y cómodamente toda la hoguera de vanidades que encendió al adelantar la sucesión presidencial. Por eso está tan cómodo el presidente y está tan cómodo también peleándose con tantos sectores como se ha peleado ya, porque él sigue pensando, mientras conserve a esos 6 de cada 10 mexicanos que forman su núcleo de apoyo, él está cómodo con enfrentarse a quien sea dentro y fuera del gobierno. Bien. Roy, pues ya no vas a decir nada, ya lo dijo todo. No, Pepe a ver, hoy sí, para precisar lo que hace dice en estos días de reflexión, cara, y de descanso. Exactamente, ¿no? Oye, para precisar un poco lo que dice Pepe antes de que nos echen encima, López Obrador controla 18 estados, ¿no? O sea, porque Morena quién sabe qué es, pero López Obrador, porque ahí sí, sumamos a Morelos y sumamos a San Luis Potosí, ¿no? Que normalmente es del PES y del Verde, pero los controla López Obrador. Es decir, López Obrador tiene 18 estados sí, a su disposición. Una vez que se terminó los cambios de gobierno el pasado lunes en Colima, que también hay que decir, ya hay 7 mujeres que nunca habíamos tenido, 7 mujeres gobernadoras, terminaron, digamos, ¿no? Los cambios. Y qué bueno que Pepe diga, a la mitad del gobierno de López Obrador, que inició el lunes la segunda mitad, y no evaluarlo solo en su popularidad, porque de repente preguntan, ¿cómo llega López Obrador? Pues llega muy popular. Bueno, eso no es gobierno, eso no es llegar a México, es cómo llega en general. Y si comparamos su inicio de segunda mitad con su inicio de primera mitad, hay grandes diferencias, grandes. Este es el número de estados. El control del Congreso es distinto, ¿no? Antes podía formar una mayoría calificada, hoy no, y parece que eso le va a evitar que logre la reforma eléctrica. Un partido que 3 años ya en el gobierno no es partido, y lo evidenciamos con lo que Taibo II dijo este fin de semana contra Monreal y contra el presidente del de Morena, ¿no? Contra Mario Delgado, que es un partido que se están peleando y se han llevado peleándose todo el tiempo, lo cual fortalece a López Obrador, porque ante el pleito de Morena, ¿quién fija las reglas para la selección de candidatura de presidencial? El presidente. Los tiempos, el presidente. Las personas que pueden participar, el presidente. O sea, él es el fuerte ante un partido prácticamente inexistente. Pero voy a aprovechar también de decir, y el segundo partido, el partido opositor, ¿dónde está? También peleándose. Veamos lo que declaró Marco Cortés, un dirigente que se rinde en 5 de los 6 estados. Pues, ¿dónde está la motivación a su partido? Entonces vemos el partido 1 y el 2 con franco problemas. René. Bueno, lo que mencionaste, el partido que se rinde, Joaquín, buenas tardes antes que todo. Pues ahí está, es una torpeza, es un daño autoinfligido. La cuestión es que por ello, en el último mes de su tercer año de gobierno, justo a la mitad del camino, pues el presidente sigue
escalando, Joaquín, en su beligerancia, en su activismo político. Y el tono sigue siendo el mismo, y ahí están las pruebas de los últimos días de todo lo que ha atacado y los embates que ha llevado a cabo. Él está y sigue en modo tiempo político, la campaña perpetua, gobernar. Para el presidente en ese sentido, pues hay prioridades. Su lucha, su gran ofensiva, la llamada ofensiva de liberación del pueblo, pues es para imponer su relato político. Pero ahí está la otra narrativa, la que hemos mencionado tantas veces, la realidad, que constantemente solicita documentar resultados en los hechos. Y así, Joaquín, en esta dinámica, la agenda ciudadana o la agenda de la gente es muy distinta a 3 años de la que pregona el oficialismo en su cruzada discursiva retórica. Esa es parte de la calificación y de la evaluación, Joaquín. Bien, vamos a los anuncios y regreso con la mesa. Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Bien, continuamos con la mesa, don Pepe. Mira, Joaquín, yo no soy tan optimista en cuanto a desgaste, porque sí es cierto. Punto número A, como dicen, la oposición está bien posicionada en el Congreso, pero también está totalmente descoordinada. Basta escuchar la declaración de Marco Cortés sobre sus posibilidades en las elecciones del 22, y eso, Joaquín, viene a demostrar que tenían razón un viejo panista que hace unos 6 años me dijo: yo ya no voy a regresar al partido, porque los que están apoderándose del partido, en este caso se refería a los anayistas, son mediocres. Y la declaración de Marco Cortés y su actitud prueba que tenían razón, pero hay tiempo de recomponerse. Lo que pasa es que están enfrentando un presidente que siembra programas sociales y cosecha popularidad. Esa es la estrategia que ha manejado el presidente. Sembrar programas sociales clientelares y recoger popularidad. ¿Cuánto le va a durar? No sabemos, porque él no se está dirigiendo ya a nosotros, por eso se pelea con quien sea. Se dirige a la clientela que tiene. Es como la que siempre lo ha hecho. Sí, claro que sí. Y se dirige, y ahora menos. Por eso se está estrechando el círculo de su confianza ya, y tiene más cerca a los más radicales. A los radicales los tiene cerca. Así que no sabemos qué rumbo va a tomar el presidente en este segundo tramo de su mandato. A ver, Roy. A ver, primero, Joaquín, voy a partir un pastel con esto de que, como dices, que Pepe se rindió a mis opiniones, ¿no? O sea, nunca había pasado años que lo veo. Bueno, Coincidió. No, un abrazo, Pepe. No. A ver, sobre esto último, para mí sí hay desgaste de gobierno. No, insisto, no nos quedemos en la popularidad. Desgaste de gobierno, Roy, perdón. ¿Desgaste del presidente o desgaste del gobierno? Porque el presidente puede tener el 60 o el 64% de popularidad o de reconocimiento. Bueno, el 60% de reconocimiento, pero su gobierno no lo tiene, Roy. A ver, vamos a eso. En popularidad ni siquiera la voy a mencionar porque el presidente está en muy buen momento. Está mejor evaluado hoy que hace 1 año y que hace 2 años. Entonces, en la parte de popularidad, si nos quedáramos en esa parte, no hay desgaste, esa parte de la popularidad. En la otra parte, fíjate, comparado el primero con el segundo, hoy perdió a segmentos que votaron por él. O sea, votaron por él, le daban su apoyo, hoy ya no los tiene. Me refiero, por ejemplo, a feministas, a la clase media que él llama aspiracionista, Ciudad de México, Estado de México, empresarios, académicos, intelectuales, o sea, una serie de segmentos que le dieron el apoyo, pero total. Y hoy ya no, ya le dudan de él, pierde esos segmentos. Tiene un desgaste porque hoy la oposición, que sigue débil, derrotada, y con este tipo de declaraciones absurdas que vimos de Marco Cortés, pero está entendiendo que separados se los arrasan y que formando un bloque pueden dar la lucha.
¿no? Porque se quedaron solo 3 puntos abajo en términos porcentuales en la elección del 21. Entonces ya entendieron forma de poder pelear contra el poder de Morena. Tiene gobernantes mal evaluados. No tenía gobernantes en el 18 y hoy tiene gobernantes. O sea, sí hay un desgaste. La parte económica, creo que López Obrador, de hecho, ha sorprendido a los catastrofistas porque no ha habido el derrumbe del año pasado. Este año 6% de crecimiento es más de lo que algunos esperaban. No sé, la inflación alta, pero en el mundo es la inflación alta, pero más o menos. El desempleo tampoco está en niveles críticos. La parte económica la ha controlado, pero hay más pobres, 10 millones más de pobreza por la pandemia, si quieres. Es decir, esta segunda mitad es, digamos que, para López Obrador más problemática que la primera mitad. Ya el discurso de echar la culpa al pasado ya no es tan claro siempre, ya hay un reclamo a que haga lo que a él le toca, ya no es solo el pasado. Sí, bueno. Entonces, yo creo que sí hay algo de desgaste. Bien, hay un desgaste que produce el solo hecho del paso del tiempo y la toma de decisiones. Así René, es, te escucho. Por supuesto, Joaquín, y pues todo estará por verse, por más alta popularidad que tenga, sobre todo por el desempeño tan cuestionado. Al final, hacia el 24, el dilema para el electorado, sobre todo si en un supuesto fueran en alianza, pues son 30 millones de votos los que logró, difícilmente podría volver a lograrlos, y ahí está la preocupación para el presidente. Y por otro lado, en lo que mencionaba Joaquín, de que la gente constata en ese desgaste que su realidad es muy distinta al discurso oficial y a la cruzada discursiva retórica en todo esto de la invención de la realidad alterna. Ahí está el contrarrelato, la contranarrativa de este desgaste en la realidad. Si hablamos nada más de las asignaturas pendientes, ¿sí?, y de los índices y de los datos, pues ahí está enumerado el Estado de Derecho, la confianza, la corrupción, la democracia, la ecología, la sostenibilidad con ella, la pandemia y la política sanitaria tan cuestionada, la economía, la seguridad. Vuelvo a decir, Joaquín, no vamos bien. Y eso sí, si hubiera un índice tanto nacional como sobre todo internacional que se ha manifestado hace 15 días sobre la medición del desempeño en todos estos pormenores que dije, pues el argumento y la falacia de yo tengo otros datos ahí como que no funciona, es una premisa falaz. Mi conclusión es que a esta altura del juego, a la mitad de la contienda, lo que prevalece es esta realidad que menciono, con un ponche, ¿sí?, en los rankings mundiales y nacionales, ¿sí?, porque pues gobernar aparentemente, como ha mencionado, no tiene ninguna ciencia, que es como sacar petróleo, pero a 3 años este presidente legítimo, Joaquín, está altamente cuestionado en su desempeño. Gracias. Vamos a ir a las conclusiones, Roy, por favor. A ver, Joaquín, conclusiones. Una, para terminar este tema, y nomás lo adelanto, y esto podremos volverlo a decir durante muchas veces. Preparémonos para una elección en el 24, una elección que nunca habíamos visto, una elección donde el tema es vota por tal persona para que siga gobernando López Obrador. Es decir, una campaña de reelección indirecta. O sea, eso va a ser la campaña. Una reelección indirecta. Él no se puede reelegir, no va a estar en la boleta, pero la campaña es apoyemos a tal para que siga gobernando López Obrador y echar a andar la popularidad de él. Bueno, y la otra es... Ese tal, Roy, perdón, ese tal es solo una persona, Claudia. Tiene nombre y se llama Claudia. Sí. Bien. El día de hoy, Joaquín, pues no adelantamos en política, no hay vivos eternos ni muertos, por ahí están. Bien, y la otra es el caso Lozoya, lo que estamos viendo, como tú dices, es un giro, y es un giro de la fiscalía. O sea, es un giro de la fiscalía, es decir, cambia la postura de la fiscalía porque no me has demostrado nada. Y la pregunta es si en este cambio tuvo que ver las fotografías que circularon en el UNAM, es uno, y dos, las palabras de López Obrador, donde dice que esto era
malo, ¿no? Que los dejaba expuestos, y entonces López Obrador estaba molesto, incluso por esa comida y esas fotografías de Lozoya en un restaurante. Además, López Obrador nunca ha ido a un restaurante chino y menos, nunca ha ido al Hunan a comer pato laqueado, o sea, ¿no? Digo, no estoy quitándole importancia, les estoy dando más importancia desde su punto de vista de lo que cometió, el error que cometió, el error que cometió y las fotos de Lourdes Mendoza, porque si no hubiera habido esas fotos, pues seguiré yendo al pato laqueado. Gracias, mi Roy, te mando un abrazo, nos vemos el miércoles. René, por favor. Joaquín, conclusión, el hecho real es que el presidente seguirá polarizando, seguirá con la manipulación en el uso de la palabra y del lenguaje, pues con el fin llano, sencillo de influir en las percepciones de los asuntos públicos, descalificando ciudadanos e instituciones. Esa será su perenne, como siempre, campaña perpetua. Y polarizar, excitar estados de ánimos emocionales colectivos, pues es su divisa central de maniobra, no solamente de distracción, sino con pretensión de desenfocar la atención de los asuntos vitales de la realidad existencial de los gobernados y rumbo a lo que menciona Roy, a esa campaña que ya inició con un apoyo realmente desmesurado en todo sentido. Joaquín, te mando un fuerte abrazo, saludos a todos. Gracias, cuídense René. mucho. Gracias. Estás muy bien, buenas tardes. Don Pepe, por favor. Mira, Joaquín, 2 puntos. Primero, no estoy tan seguro de cómo vaya a ser, quiénes van a estar en la boleta del 24. Nomás les voy a dejar una pregunta. ¿Qué tal si Claudia Sheinbaum va a ser el Mario Moya Palencia en la sucesión del 24? Ahí se las dejo. Y para los radicales que tanto están diciendo que si no estás con Morena, si no estás con el presidente, si no estás con el progresismo, eres un fascista. Cito una frase de Jorge Luis Borges. Hay comunistas que sostienen que ser anticomunista es ser fascista. Esto es tan incomprensible como decir que si no eres católico, eres mormón. Gracias. Gracias, don Pepe. Un abrazo. René Casado. Nos vemos el próximo miércoles. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.